presentamos la secuencia que invoca la ley como es. Derecho con clase, con el doctor Vladimir Paucar Torres. Amigos, nos encontramos nuevamente aquí en la sala de reuniones de la firma legal Paucar y Santillán, junto con el reconocido doctor Vladimir Paucar Torres, aquí en nuestra secuencia Derecho con clase. Y vamos a conversar, doctor, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente. Habla acerca de dos temas que son importantes y que están vinculados de alguna manera porque es un tema de justicia supranacional. Estamos hablando del Pacto de San José, que muchos en algún momento dijeron que teníamos que abandonarlo de todas maneras, y después de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también se habla de que hay que abandonarla, dado los últimos hechos que se han dado, que han sido considerados como una injerencia hacia las políticas del Estado, ¿no? ¿Hasta qué punto esto puede ser perjudicial? Me refiero a abandonarlos, y hasta qué punto puede ser favorable abandonarlos. Esto tiene un proceso, no es abandonarlo de inmediato, pero ¿qué es lo que ha perjudicado más al país y en qué ayudaría pues también esto, ¿no? Hablando ya en derecho, no solamente por una cuestión de conveniencias, por el hecho de decir, bueno, ellos están ideologizados y mejor hay que abandonarlo porque están trabajando con base en una ideología y no con base con el derecho, que es lo que se tiene que hacer. Primero, explíquenos un poco acerca del Pacto de San José, un poco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para tener una idea mucho más clara de esto, que nuestros televidentes también lo tengan, y luego pasamos a hacer las consultas respectivas. Sí, muy buenas tardes, gracias más bien nuevamente en este espacio en la cual podamos conversar de algunos temas que interesan a la sociedad, a nuestra población, a la comunidad, y de repente conocer un poco de esto porque se habla mucho y a veces no es claro el tema. Uh-huh. A ver, el mundo de la globalización indudablemente llevó, en la Segunda Guerra Mundial también conllevó pues a que el mundo se preocupe por algunos derechos muy fundamentales que no solamente afectan a una persona, a una comunidad, sino afecta al mundo entero, ¿no? Entonces, en base a eso, pues indudablemente se trataron de establecer ciertos parámetros, se trataron de enarbolar ciertos principios fundamentales para la supervivencia ya no solamente de la persona, sino de la raza humana, de la humanidad. Entonces, esa fue un poco la concepción. La Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, fue una guerra muy atroz, donde hubo actos de genocidio, de latrocinio, de persecuciones, ¿no? Por diversas circunstancias. Y esto pues llevó que luego de todo este tema se hablara mucho de estas circunstancias, uh-huh. Y conllevó pues a que se puedan establecer convenios internacionales. Tenemos por ejemplo la ONU, tenemos por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas, tenemos por ejemplo una Corte Penal Internacional, uh-huh. y a través de Latinoamérica se empezó a hablar de los convenios de derechos humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, en fin, o sea, una época en la cual la concepción o la filosofía o la ratio o la naturaleza que movía todos estos convenios pues era indudablemente en defensa no solamente de la persona, sino de la humanidad, porque esto afectaba a todo el planeta, a todo el mundo, a toda la humanidad. Entonces, con este tema de integración, con este tema de globalización, se empezó a establecer y a hablar de un derecho penal, de un derecho internacional que ya existía, pero se puso más en boga, se puso en agenda de este tema. El derecho penal internacional siempre ha existido, pero el derecho internacional estaba más ligado al tema de las relaciones entre estados, uh-huh. El tema de las guerras, el tema de las embajadas, etcétera, ¿no? De las relaciones claro. comerciales, diplomáticas, uh-huh. Pero no estaba mucho enfocado en el tema de los derechos humanos y de cómo esto tendría que ser protegido a través de convenios internacionales. Entonces esta globalización, este interés que iba más allá de los estados, de los países, conllevó a todo esto. Entonces fue una época muy interesante, fue una concepción muy oportuna, porque lógicamente pues todos estos antecedentes que le hago referencia llevó a la reflexión desde el punto de vista del derecho,
y del derecho internacional y sobre todo, fundamentalmente respecto al tema de la humanidad. Entonces, en su concepción, pues es una concepción muy buena y así debe de seguir siendo, ¿no? Entonces, pero siempre digo, como todo institución, como toda creación, como toda institución jurídica, hay errores, se van cometiendo errores, no es perfecto. Entonces estos errores y estas imperfecciones nos debe llevar a nosotros a replantear, no para destruir, no para eliminar, sino más bien para replantear, para mejorar, para ver dónde está el punto de quiebre de que se está perdiendo la razón de ser de todo esto. Entonces, una cosa son las convenciones que se han firmado, ¿no? Y que para eso indudablemente el Perú las ha ratificado y la Constitución de nuestro país las integra como parte de nuestro derecho, ¿no? Entonces hablamos de un derecho convencional donde están muchos los derechos que están incluso reconocidos en nuestra Constitución, también están en las convenciones han ido un poco más allá y todo lo demás. Pero una cosa es las convenciones que deben ser de obligatorio cumplimiento y que forman parte de nuestro derecho y que son derechos que nosotros podemos reconocer. Es decir, ¿qué pasa si un derecho no está en la Constitución? Claro. Pero está en una convención en la cual el Perú se ha adscrito, se ha ratificado. Fácilmente nosotros podemos invocar la convención para que en el Perú se pueda dar cumplimiento a esos derechos que si no están en la Constitución, pero sí están reconocidos en las convenciones. Esa es la lógica. Pero paralelamente a ello se creó una corte, ¿no? Una corte, que esa corte tenía ya una labor jurisdiccional. Una corte, una labor jurisdiccional. Pero esta corte, indudablemente de labor jurisdiccional, no tiene pues el mismo efecto coercitivo como lo tiene el Poder Judicial en un país. No tiene. Lo máximo es que lleva a sanciones de carácter pecuniarias, a sanciones de carácter declarativo, por ejemplo, pedir perdón, o de repente resarcir el daño, hacer las disculpas públicas, etcétera, etcétera. O sea, su poder coercitivo o sus sanciones no es como en el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial dispone y te vas a la cárcel, te priva tu libertad, te quita tu propiedad, ¿no? O sea, el poder coercitivo del Poder Judicial o del órgano judicial interno es mucho más que de la Corte. Pero el de la Corte también tiene un gran impacto porque, ejemplo, a ver, en la época del terrorismo y después de toda la lucha contra el terrorismo, muchas personas han recurrido ante la Corte. Y la Corte, bajo supuestos de vulneración de derechos fundamentales, incluso ha dispuesto anulación de juicios. El Perú ha reiniciado juicios en el caso de terrorismo porque se utilizaron jueces sin rostros, no había muchas garantías y al final se resarció y se hizo un nuevo proceso y se condenó a las personas. Pero también impusieron, por ejemplo, sanciones de carácter pecuniario. El caso de Lori Berenson, una terrorista del MRTA, tuvo que ser indemnizada por el Estado peruano por supuestas violaciones de derechos humanos. También, por ejemplo, algunos temas declarativos que el Estado ha tenido que reconocer de manera declarativa algunos excesos. Ahí está también, por ejemplo, de donde todo esto de que siempre han tratado de hablar de una supuesta guerra civil o entonces un conflicto armado y no han tratado de reconocer como un tema de terrorismo, hacer unas disculpas públicas, el ojo del que llora, la memoria, bueno, en fin, tantas cosas, ¿no? Entonces no tiene eso, pero indudablemente considero que en algunos casos ha habido un exceso de parte de la Corte. Ahora, ¿qué sucede? Para entender un poco cómo llegamos a la Corte. Para poder llegar a la Corte, primero tenemos que agotar el fuero interno. Es decir, cualquier controversia que tengamos tenemos que solucionar, o cada país lo tiene que solucionar dentro de su ámbito, de su soberanía, de su territorio. Agotado todas las instancias, se puede recurrir ante la Corte. Y cuando tú recurres a la Corte, no puedes ir directo a la Corte, vas a la comisión. Y la comisión es la que primero hace, es como un tamiz, es como si fuera el Ministerio Público, es un filtro. Y si la comisión considera que efectivamente hay ciertos casos
que ameritan que esto pase a la Corte, lógicamente lo pasan a la Corte y ya la Corte se encarga del juzgamiento, del procesamiento, se le notifica al país o al Estado que supuestamente ha sido atentado contra los derechos, contesta y toma una decisión. Como vuelvo a repetir, las decisiones pueden ser anular algunas resoluciones, las decisiones pueden ser pecuniarias, otras decisiones, pero no tiene otras facultades. O sea, más es resarcitorio la decisión. Pero también a través que ha pasado el tiempo, una de las preocupaciones que ha sido de estos organismos internacionales también ha sido el tema de la democracia y todo lo demás. Claro. Recuerde usted, por ejemplo, que cuando Fujimori dio el autogolpe de Estado, tuvo que recurrir a la OEA, a las convenciones y comprometerse en retornar a un orden constitucional y convocó nuevamente a una asamblea constituyente, claro, y para retornar al orden constitucional, ¿no? Entonces se ha preocupado en ese sentido. Pero ahí viene un poco el tema del inconveniente, es hasta qué punto la Corte puede tener cierta injerencia o hasta qué límite, cuál es esa línea delgada que se rompe entre la intervención de el tema de la Corte, la Convención, la OEA, los organismos internacionales, con el tema de la soberanía de un Estado. Claro. Yo al menos considero, primero, que más allá de actos de declaraciones que pueden traer otras consecuencias en el país, yo considero que debe existir primero un tema de respeto de los instrumentos, de los procedimientos de cada Estado como manifestación de su autonomía en el tema de su soberanía. Entonces no puede ser que a prima fase pueda estar interviniendo, porque eso afecta la continuidad, el normal, porque si fuera así, entonces estaríamos habilitando que cualquier problema que tengamos, directo nos vamos por ejemplo eso podría constituir, doctor, disculpe que lo interrumpa, pero eso podría constituir también una especie de adelanto de opinión, dado el caso en que se llegue, ese mismo caso, se constituye un caso y se llega a la Corte más adelante. Lógicamente, ¿no? Puede conseguir un tema de adelanto de opinión, pero hay que entender algo. Una cosa es el adelanto de opinión de la Corte, que sí es jurisdiccional, y otra cosa es de la Comisión. O sea, la Comisión indudablemente no sanciona, la Comisión, claro, es la que luego presenta el caso ante la Corte. Claro. La Corte sí son los jueces quienes van a emitir una decisión. Entonces, bueno, pero al margen de ello, la opinión, o en todo caso, un comunicado de la Corte, de la Comisión, de la OEA, de la ONU, pues lógicamente, por la autoridad que emite el comunicado, adelantando un criterio de repente sesgado, ya genera todo un revuelo nacional, porque no lo está diciendo Perico el Espalote, lo está diciendo una institución. Entonces yo creo que eso, en vez de mejorar las relaciones y que los estados resuelvan sus problemas intrasoberanos, lo que más bien genera es pues una especie de meterle mayor leña al fuego. Se crea un sesgo. Exactamente. Y ahí viene un poco el problema, ¿no? Claro. El tema de los sesgos ya pasa no por un tema jurídico ni de derecho, sino básicamente por un tema ideológico, ¿no? Sí, efectivamente, pero ahí viene, y ahí como hace rato decíamos, no toda institución toda institución es perfectible. Y si es que vemos que indudablemente en el camino hay ciertas cuestiones que están conllevando a que pierda legitimidad, vamos a decir, en sus decisiones, la Corte, la Convención, la OEA, la Organización de Estados Americanos, etcétera. Yo creo que eso nos debe llevar, no tanto a decir me voy, sino a replantear y a mejorar. Y ahí traigo un segundo punto. Primero, cómo es la forma de elección de los miembros de la Comisión y los miembros de la Corte. Ahí viene un primer punto. Entonces, a ver, si yo digo que para ser jueces supremos tienen que ser abogados de reconocida trayectoria, claro, en temas constitucionales, de derechos humanos, que sean docentes, académicos, jurisconsultos, ¿no?, juristas, entonces la pregunta es, ¿no crees que también esa exigencia debe ser para los que integran la Corte? Porque hay que entender que los que integran la Corte, los que integran la Comisión, son designados por los países miembros. Es decir, los países miembros
son los que proponen a sus integrantes. Y ahí viene un problema. ¿Cuál es el problema? El problema que siempre hemos tenido es que a veces tenemos políticas, por ejemplo en el Perú, no tenemos una política de largo plazo, pero con una visión de objetivos de qué es lo que queremos. Es decir, ¿qué queremos de aquí al 2030 a nuestro Perú? Lo que nosotros tenemos son, políticas de corto plazo y políticas que se van truncando y se van modificando de acuerdo al temperamento del gobernante de turno. Claro, o sea, no se respeta la política de Estado, sino más bien se aplican políticas de gobierno. Exactamente, y de gobierno o de partidos, o de repente personales, ¿no? Por ejemplo, mírenme, a ver, yo soy una persona convencido con el tema de la educación, porque creo que la educación es algo muy importante. Yo soy producto de la educación. Entonces, yo creo que la educación no lo podemos ver de una manera muy aislada y sin tener en cuenta de un factor muy importante. ¿Quién es? Nos preocupamos por los docentes, está bien, nadie dice que no. ¿Y por qué no nos preocupamos por los alumnos? Porque al final es el producto que vamos a necesitar, es la masa que necesitamos, el cerebro que necesitamos para nuestro país, y no nos preocupamos. Y entonces pregunto, yo digo, ¿no? Yo como padre de familia, ¿qué quiero? Que a mi hijo lo eduque un profesor que no sepa de repente lo que está dictando, o quiero el mejor profesor, por supuesto, porque es mi hijo. Entonces, yo creo que debemos preocuparnos en ese tema. Entonces, por ejemplo, había una política de Estado de mejorar la educación con los COAR, con los colegios de alto rendimiento, pedir el tema de las, ¿cómo se llama esto? De las evaluaciones, de las calificaciones, de los resultados y todo lo demás. Y eso se va dejando de lado. Y nos preocupamos más por lo otros y no por la razón de ser, que es en la educación es el estudiante, el alumno, y nadie dice nada. Entonces, ¿qué sucede? Volviendo al tema de las elecciones, nos estábamos un poco saliendo. Entonces, ¿qué sucede? No hay una política, ¿no?, de largo plazo de cuál debe ser la composición de los integrantes de la Corte. Entonces, ¿qué sucede? A ver, por ejemplo, en Venezuela ya sabemos cuál es su forma de Estado. Entonces, si él presentara un candidato, pues va a presentar un candidato sesgado a su ideología política. No va a ser pues un candidato con otra perspectiva. Entonces, muchas veces las elecciones de los integrantes de la comisión o de las cortes, incluso hasta el mismo de la OEA, va a responder a la ideología que tenga el país en el momento de turno de ese gobernante. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, el día de hoy hay elecciones? O se va a designar a la Corte o a la Comisión o al representante de la OEA, qué sé yo. Y pongamos que van a votar 20 países. Y de los 20, 15 tienen de corte, digamos, de derecha, pongamos. O de izquierda, ¿no? Cualquiera. Lógicamente van a imponer a las personas que vayan acorde a su posición ideológica, etc. Entonces lo que se necesita no es que tampoco en la Corte sean todos de izquierda, todos de derecha. Lo que se necesita es que la Corte sea plural, o sea, que tengan varias concepciones de la sociedad, de la comunidad, del mundo. ¿Por qué? Porque la Corte también, cuando resuelve un tema, tiene que consensuar en el Consejo. Por ejemplo, en el tema de Estados Unidos, cada presidente, cuando es elegido, tiene la oportunidad de designar a un juez supremo ante la Corte. Y a veces gana un republicano, gana un demócrata, un liberal, no es liberal, es conservador, va a depender de su forma y de su pensamiento. Pero si usted ve la composición, lógicamente hay de varios tipos de pensamientos. Hay pensamientos liberales, conservadores, etc. Entonces eso da a que no haya abusos en sus decisiones, sino decisiones más equilibradas, más ecuánimes. Entonces yo creo, ese es mi punto de vista, que en el caso de la Corte, de la Comisión, lo que está pasando es que se tiene que mejorar la elección o la forma de cómo elegir a las personas para que sea plural la Corte, plural la Comisión, y no caer en un tema de ideologías. Y esto pues que haga perder la legitimidad. Claro, ese es un punto muy interesante, pero parece que nadie está abocado a eso y ningún Estado está muy interesado en esto. El problema es que ya tenemos un orden instaurado, sea en la Comisión, sea en la Corte. Ya sabemos, la Comisión, por ejemplo, vino aquí a generar un documento completamente ideológico, ¿no? Cuando se dio en una supuesta investigación de 2 días,
quien hace una investigación en 2 días. Es una cosa increíble, pero estaba plagado de frases y consignas netamente de izquierda, ¿no? El problema es que eso puede no ser válido, puede no ser, digamos, influyente dentro del marco jurídico nacional, porque la comisión ya sabemos cuál es su papel, pero el problema es que sea la comisión, sea la Corte, o si escalamos hasta la ONU, el rebote no solo es nacional, es mundial. Entonces pone al Perú en una faceta negativa ante otros países en el mundo. Entonces, lo primero que va a pasar es que simplemente se la pide lo que viene a ser el tema de la inversión extranjera, que es lo que se está buscando. O sea, incide en un factor económico que al final viene a ser una especie de chantaje al país para que se pueda aplicar lo que a ellos les parece. No, o sea, vamos, ya no viene a ser un órgano jurídico netamente. La ley no puede ser manejada solo por ideologías ni por conveniencias, ni tampoco chantajear a un Estado porque no está alineándose a los intereses que ellos manejan. En ese sentido, no solamente la solución podría ser lo que usted dice, y si es que no les interesa a los demás estados, hoy la mayoría son de tendencia de izquierda, ¿qué podríamos hacer si es que esa no es la solución? ¿No habría otra? ¿Podemos salir, suspender, digamos, nuestra estancia dentro de este tipo de organismos? ¿O estar tranquilos como Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, que son países que no están suscritos a la Corte Interamericana? A ver, acá hay un tema muy especial, ¿no? Ya hablábamos de la composición y otro factor es del financiamiento. O sea, lógicamente los estados que conforman son los que financian, pero ahí viene otro tema adicional, que también se recibe financiamiento de otros organismos bajo la fachada de organismos de derechos humanos, organismos ONGs y todo lo demás. Entonces ahí viene otro tema, ¿no? De repente no es un tema de hablar sobre el tema de género, el tema de identidad de género, todo este tema que a veces ha tenido muchos inconvenientes y el día de hoy también hay muchos cuestionamientos, ¿no? Pero, o por ejemplo del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, bueno, en fin, tantas estas cosas que es muy debatible y que seguro lo podemos conversar en otro momento. Sí, claro, por supuesto. Pero ahí viene un tema adicional, ¿no? ¿Y cuál es el tema adicional? El tema adicional es que estos organismos han financiado también. Entonces, ¿qué objetividad le puede dar a una persona que es financiado con ciertas organizaciones que tienen ciertos intereses y que al final estos organismos internacionales salen emitiendo pronunciamientos a favor de estos organismos? Claro. Entonces, por eso decía, la composición es muy importante porque, y si es plural, pues le va a dar el equilibrio y la ecuanimidad. Entonces, lamentablemente, eso me parece que no se debe permitir. O sea, la Corte no debe permitir financiamiento externo más allá del financiamiento de todos los países que la conforman. Exacto. No de terceros. Eso es mi posición. Porque hay que entender también que se han creado muchas ONGs, no bajo el cliché o bajo el título de intereses nacionales o globalizados, pero al final tienen su propia agenda y tienen otros intereses. Entonces yo creo que eso también se debe corregir. Entonces acá viene el otro tema que tú planteabas y decías, todos los que han firmado las convenciones, el pacto, todos están sometidos a la jurisdicción de la Corte. No todos, porque cuando uno firma un convenio, el derecho internacional te da la facultad de hacer reserva. Yo te firmo tu convenio o firmo el convenio, pero sobre estos tópicos yo me reservo. Es decir, no las voy a cumplir, no las voy a acatar. Yo hago la reserva respecto a ello. Tanto es así como tú mismo mencionas, Estados Unidos, que supuestamente es un gran defensor de los derechos humanos y interviene en otros continentes incluso, ¿no? En otros continentes bajo el cliché de defensor de los derechos humanos y todo lo demás, es el país que no ha reconocido la competencia de la Corte. Es decir, a él la Corte no le puede enmendar la plana. Exacto. Canadá de igual manera. Y últimamente, por ejemplo, Venezuela
se ha salido también de la corte, ¿no? Bueno, por su tema político, etcétera, lo que sea. O sea, al final llegamos a algo, ¿no? En particular que siempre decían, somos países tercermundistas que aceptamos a rajatabla todo. Claro. ¿Me entienden? Y que quieren, y que supuestamente bajo ese esquema, son ellos los iluminados que nos tienen que llevar de la mano para hacer un país mejor, un mundo mejor. Claro. Y yo pregunto, ¿y otros por qué no se someten? Entonces ahí viene un tema, ¿no? Una doble contradicción. O sea, un país supuestamente tan importante como Estados Unidos, que vela por los derechos humanos y a veces hace intervenciones militares bajo el esquema de resguardar la salud, los derechos humanos de esa población, pero no es el primero que no se somete. Entonces viene la dicotomía. Claro. Entonces, lamentablemente, o buenamente, no lo sé, va a depender de la perspectiva, es que nuestro país no ha hecho ninguna reserva. O sea, se ha sometido a la competencia de la Corte. Y eso es real, se ha sometido. Entonces estamos sometidos a la competencia, estamos sometidos al tema. Entonces, ahí viene algo. Entonces, la primera pregunta es, ¿para qué sirvió la Corte? Claro. Entonces, por ejemplo, después de todo este proceso de terrorismo que hemos enfrentado, si usted hace un balance y hace un análisis y pide información al Estado peruano, ¿cuánto de dinero hemos gastado para defendernos ante la Corte por las denuncias de estos terroristas? Claro. ¿Cuánto de dinero el Perú ha pagado en indemnizaciones a estos terroristas que nos han llevado a la Corte? Nos vamos a dar cuenta que es mucho dinero. Claro. Que de repente ese dinero podría haber servido para construir colegios, hospitales. Entonces, ese tema tendríamos que hablar desde el punto de vista de costo y beneficio, que lamentablemente no se ha hecho ese análisis. Claro. Y ahí viene un tema. ¿Cuántos estudios de abogados se han beneficiado a través de las indemnizaciones que ha pagado el Estado peruano? Claro. Porque ellos han tenido que ganar una comisión de las indemnizaciones. Claro. Entonces, el tema es lucrativo litigar ante la Corte. Ahí viene un tema muy interesante. Sí, porque el Perú es el país más sancionado actualmente por la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, eso para el mundo significa que aquí en el Perú no se respetan los derechos humanos y es la comidilla de los caviares, de la gente de izquierda, etcétera, que, bueno, abunda tanto en la prensa nacional como también en la política nacional e internacional. Por lo tanto, tienen bastante de qué hablar en forma negativa de nuestro país. Pero nadie se pone a pensar de que se trata de casos que están relacionados al terrorismo y actividad subversiva, y no necesariamente a violación de derechos humanos. Y son casos algunos que demoran un tiempo determinado en darse en la Corte y que también se termine dando un fallo por parte de ellos. Sin embargo, esto me trae a la memoria algo más, ¿no? Quiero aclarar, yo no soy fujimorista, soy antifujimorista en cuestión personal, pero vamos a presentar el caso para que se comprenda. Le dan el indulto a Alberto Fujimori, sale de la cárcel, inmediatamente la Corte Interamericana le enmienda la plana a todo el mundo y tuvo que regresar a la cárcel. ¿Qué tan justo fue esto y por qué tanta celeridad para darse esto de inmediato? A ver, acá tenemos que hacer una lectura muy particular. Pero antes de eso quiero plantearme, está bien, derechos humanos, está bien, pero la pregunta es, ¿y qué hay de los derechos humanos de los que nos portamos bien? ¿Qué hay de los derechos humanos que también hemos sido afectados por todo el tema de la violencia, la política y todo lo demás que hay? Entonces esto, por ejemplo, lleva algo, ¿no? Ahora que se ha hablado también incluso de Bukele, que ha dicho, bueno, pues ustedes quieren y se preocupan por estos delincuentes, supuestamente, llévenselo, ¿no? O sea, vean sus derechos humanos y llévenselo, porque acá nos hacen daño, ¿no? Entonces, yo creo que también el derecho humano tiene que ser repensado, no solamente en función a esto, sino también a las personas o a la colectividad, a la comunidad que se ve sometida en zozobra, ¿no? O sea, imagínate que un pueblo, como en la época del terrorismo, vivíamos en zozobra todos los días porque no sabíamos si había un coche bomba, si había apagones, etcétera. El día de hoy vivimos en zozobra, encerrado, porque si un familiar no llega, tenemos miedo que se ha sido asaltado, robado, en Lima, secuestrado, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que hay que replantear un poco ese tema. Entonces, ahí viene un tema. A ver, si los derechos humanos es universal y es para todos, pregunto, un condenado, llámese quien llámese, sea quien sea,
¿no tiene derecho también a tener un final digno? ¿No tiene derecho también a morir dignamente? Una persona condenada está en la obligación de seguir en una cárcel, indudablemente, y esperar la muerte. Uh-huh. ¿Dónde está el sentido humano? O sea, es un sentido humano que debe prosperar, y se sobreentiende que todo esto ha nacido por el tema de que seamos más humanos, globalicemos, y nos preocupemos por cosas que no afectan a uno, sino al mundo globalizado. Entonces, ¿dónde está ese sentido humano? Exacto. Ahí viene un tema. Entonces, yo creo que lo que ha hecho la Corte es simplemente ver procedimientos y lamentablemente su recomendación, me parece, a mi entender, muy al margen que el Tribunal Constitucional había ya decidido, sí, pues, por supuesto, y era nuestro foro interno, pues lógicamente omitió, dijo que no se aplicara. Claro. Y lamentablemente el gobernante de turno, por una decisión política, y quien controla el tema ejecutivo, pues dispuso que no. Claro. Y lamentablemente también esto generó a que el Poder Judicial emita una decisión que me parece que era descabellada. Entonces, este tema, entiendo yo, que ha sido también a través de un habeas corpus que se va a ventilar, seguro, en estos años, para ver qué tanta legibilidad tiene. Entonces, yo creo que ahí, y vuelvo a repetir, yo creo que ahí nos hace nuevamente a pensar que las decisiones no pueden estar tomadas de manera sesgada, sino más bien tiene que tener un fundamento que es de humanidad, claro, y de derechos humanos. Y yo creo que ahí se equivoca. Claro, es que hay muchos Zaffaroni, pues, ¿no? Bueno, el maestro Zaffaroni es muy buen penalista, es un muy buen penalista, lo admiro mucho, pero también tiene el componente, pues, político. Pues, su lado izquierdo es más poderoso que el derecho. Tiene eso, ¿no? Pero como académico, penalista, es un gran maestro. No, sí, hay mucha gente que habla muy bien de él, pero digamos en la Argentina ya se cansaron de él. Por ejemplo, hay bastantes voces que... Sí. Es que le ha dado... El tema de derechos humanos puede ser muy amplio, el problema es que el agresor termina siendo víctima en muchos de los casos y la persona que ha sido víctima termina inculpado, básicamente, ¿no? O sea, se voltea todo por interpretaciones y otro tipo de cosas, ¿no? No vamos a ahondar tanto en el tema Zaffaroni, simplemente mencionarlo como parte de, porque pues él es un especialista también en esta materia, ¿no? Y ha causado pues mucha controversia ya en los últimos años en distintos países, sobre todo en su país de origen, ¿no? El caso de la Corte Interamericana, por ejemplo, cuando estuvo Diego García Sayán como presidente, el ministro de Justicia que más condenados por terrorismo liberó en nuestro país, terminó siendo aplaudido por el Perú, habiendo hecho lo que hizo, y hoy en día es también una de las voces que está en contra de la investigación a la Junta Nacional de Justicia. Recientemente la CID también, o sea, la Corte Interamericana, ha hecho un pronunciamiento, un comunicado internacional en cuanto a este tema. ¿Esa tampoco es una injerencia o sí se puede ya calificar como una injerencia en los asuntos internos? ¿Es un sesgo, es un adelanto de opinión? No debió de haberlo hecho, pero me parece, es una pregunta, pero vamos, ¿es que ya está absolutamente ideologizada la Corte? A ver, más allá de se adelantó opinión, más allá de los que hayan emitido este pronunciamiento, es un mal mensaje. ¿Por qué es un mal mensaje? Es un mal mensaje porque crea un halo de impunidad. Impunidad, digo, pues no porque se le sancione, impunidad porque se resiste a una investigación. Bajo ese esquema, entonces, si a una persona le abren una investigación, entonces diríamos, oye, no, está mal, no se puede investigar, claro, o no hay que investigarlo. O sea, hay que entender algo. Una cosa es la sanción, una cosa es la investigación o el inicio de una investigación, y otra cosa es el debido proceso de esa investigación. Claro. En este país y en cualquier país y en nuestro mundo, cualquier persona puede ser denunciada, sometida a una investigación. ¿Por qué? Porque no hay impunidad.
no hay impunidad y tampoco no hay un mecanismo de que impida eso. Ejemplo, el presidente anteriores se modificó el criterio y dijeron, bueno, se puede investigar. Claro. No se puede sancionar porque todavía es presidente hasta que termine su periodo, pero podemos investigar, porque si investigamos culminado el periodo, ¿cuál sería la razón si las pruebas ya no van a existir? Exactamente, ya no habrían elementos probatorios de por Entonces, medio, ¿no? esa concepción. Entonces, no podemos generar un clima, un halo de impunidad en el tema de investigar. Claro. Pero ese tema de que si toda persona, y más aún si ejerce un poder, si tiene una cuota de poder, tiene que tener un autocontrol interno y externo. Y ese autocontrol interno también pasa porque pueda ser sometido a denuncias y sea investigado. Lo que sí tiene que haber una contrapartida a esa investigación, que es un debido proceso. Claro. Y el debido proceso implica respetar ciertas reglas básicas donde tiene que haber no solamente un ente acusador, sino también una investigación transparente, objetiva, y donde tenga que existir, un derecho de defensa. O sea, un debido proceso con plazos, con imputaciones claras, etcétera, etcétera. Y otra cosa es la sanción, que la sanción tiene que responder a lo que se ha recabado en esas pruebas, pero la sanción también responde a algo muy importante, a la proporcionalidad. ¿No? A la proporcionalidad, que ese es otro tema. Pero dar un mensaje de esa naturaleza está generando vacas sagradas, está generando un halo de impunidad. O sea, a ellos no nos podemos tocar, a nadie se puede tocar. Y eso no es correcto. Porque si no, lógicamente, pues mañana el ciudadano común y corriente dirá, ¿y por qué a ellos no les tocan y por qué a mí también no me debe tocar? Por supuesto. No tergiversemos el sistema. El tema es que se sigue insistiendo, y eso ya lo hemos dilucidado en la secuencia de la semana pasada, que no es un poder del Estado, la Junta Nacional de Justicia, pero se sigue dándole al tema, ¿no? Se sigue mencionando esto desde los organismos internacionales, y eso es un problema, porque tanto la desinformación de la gente como también el rebote internacional. La gente en otros países no sabe siquiera que, por ejemplo, el derecho peruano es germánico, romano, francés, y no es el common law, por ejemplo, de los Estados Unidos, de Inglaterra, etcétera. Y hay una diferencia en la interpretación, porque en otros países se lleva otro sistema de derecho y esto genera mayor confusión al mismo tiempo. ¿Qué se puede hacer dentro de los estamentos jurídicos nacionales como para que de repente nosotros podamos, de alguna manera, sin tomar en cuenta lo que viene a ser relaciones exteriores, que no trabaja tan bien aparentemente, los ciudadanos, aunque sea de nuestro país, estemos mejor informados? Y esto yo voy a un tema ya más de docencia, ¿no? Mira, en principio yo creo que lo que tiene que hacer el Estado peruano es marcar posición frente a la comunidad internacional. Marcar posición firme, de no injerencia, marcar posición también respecto a las decisiones equivocadas y a veces arbitrarias de la Corte, de la Comisión. Yo creo que sí. O sea, tenemos que mostrar al mundo que somos un país fuerte, un país sólido y que no vamos a permitir injerencias. Claro. Si no tenemos eso, pues indudablemente estamos mal. Un segundo punto, que yo tengo ciertas dudas. Salirnos o no salirnos de la competencia, tengo ciertas dudas. ¿En qué sentido? En que también ha habido pronunciamientos muy favorables de la Corte a muchas personas que se han transgredido derechos fundamentales, que no han tenido justicia a nivel interno. Yo estoy de acuerdo, ha habido, ¿no? O sea, tampoco no hay que negarla. Pero en estos tiempos actuales, en la coyuntura en la cual nos movemos y en la coyuntura en la cual están los integrantes de este derecho internacional, pues lógicamente nos hace repensar y decirle alto acá, un momentito, alto acá. Entonces, voy a suspender mi participación de repente, o que se suspenda la jurisdicción de la Corte, hasta y en tanto y en cuanto establezcamos y reformulemos los mecanismos de elección de los que integran la Corte, de los que integran la Comisión. Claro. Porque si no, vamos a seguir a lo mismo. Entonces, yo creo que el tema de cómo se elige, indudablemente, tiene que ser repensado. Claro. Entonces, y el financiamiento también. Exactamente. ¿Para qué? Para evitar que mañana más tarde tengamos una Corte ideologizada en un sentido o en otro sentido. Lo que más bien tenemos que exigir es que esa Corte sea plural,
haya conservadores, Claro. exista también liberales, progresistas, no progresistas, de izquierda, de derecha, de centro, porque cuando hay eso va a enriquecer el tema de sus decisiones. Claro, el debate, el derecho en sí, ¿no? Básicamente, ¿no? Vamos a culminar ya hablando ahora del Pacto de San José, que es algo a lo que muchos congresistas, políticos, etcétera, han hablado desde hace varios años acerca de retirarnos del Pacto de San José, que también está relacionado a tratados internacionales. ¿Qué significaría retirarnos de ese Pacto de San José? Porque muchas de las voces, casi todas, tienen que hablar con el tema de la pena de muerte. Aquí en el Perú tenemos pena de muerte únicamente por traición a la patria dentro de una guerra, ni siquiera por un tema de filtración de secretos de Estado, sino tiene que ser dentro de una guerra, ¿no? Y vamos a los casos de terrorismo que no se aplica, porque ya hemos tenido sentenciados por terrorismo y a ninguno se le ha aplicado la pena de muerte. Y no vamos a calificar ese hecho ahora, sino simplemente circunscribirnos al tema de que tan beneficioso sería retirarnos de ese pacto, ¿no? Y que tanto nos beneficia hasta ahora, ¿no? Mire, yo creo que un primer tema no es tanto retirarnos, pero sí podemos desconocer o poner nuestra reserva a la jurisdicción de la Corte y de la Comisión. Es decir, todo lo demás puede estar bien. La convención y todo lo demás puede estar bien, pero podemos hacer lo que no se hizo en su momento, al firmar el convenio, hacer la reserva sobre la jurisdicción de la Corte. Pero podemos hacerla. ¿Para qué? Para no estar para no seguir estando sometido a la convención, pero a la Corte. Lo demás podemos seguir estando. Claro. Y lo digo por los problemas que nos está trayendo la Corte, la Comisión, etcétera. ¿Qué efecto nos puede traer? Ser un par internacional, no lo veo. Si Estados Unidos ni siquiera está sometido a la Corte, claro, ni Canadá está sometido a la Corte. Exacto. Venezuela se ha retirado de la Corte y hay otros países que también no han reconocido la competencia de la Corte. O sea, el no reconocer la competencia de la Corte no creo que nos traiga mayores problemas en tanto y en cuanto sigamos en el orden internacional de reconocer lo demás respecto a la convención. O sea, no se trata de patear las convenciones, ¿eh? Claro, ahora yo le pregunto... Simplemente la cuestión de... Ahora, perdón, para terminar un poco. Ahora, volvemos al tema de la pena de muerte. Yo sí soy un convencido, y lo digo por un tema principista, que yo rechazo la pena de muerte. O sea, ese es un tema de principios. Si yo creo en la persona humana, yo creo en la vida, pero no sé, no me parece la solución del problema la pena de muerte. Pero tampoco eso no quiere decir que entonces usted busca impunidad. No busco impunidad. Yo creo que cada persona tiene que pagar su delito, claro, en la magnitud que hizo. Si tiene que estar en cadena perpetua, que esté en cadena perpetua. Eso no es ningún inconveniente. Pero no soy muy convencido con el tema de la pena de muerte. Claro, bueno, esa es una posición más ideológica, más principista, porque creo en la vida, creo en la persona humana, creo en la resocialización, así sea un sueño utópico, así sea iluso, pero bueno, ese es por un tema de principios, ¿no? Claro, yo le entiendo perfectamente lo que usted está hablando, ¿no? Pero hay varios puntos, ahí usted ya me abrió el abanico de las preguntas. Primero quiero volver a solamente una acotación sobre lo que usted habló acerca del tema de no ser como paria si uno abandona la Corte, por ejemplo, o queda suspendida, digamos, la suscripción a tal. El hecho es que inmediatamente va a reaccionar la OEA, va a reaccionar la ONU, de repente la OEA activa la Carta Democrática, la ONU va a presionar fuertemente y otros organismos que están relacionados a la ONU también. Esto puede privar de repente al país de la ayuda social que brinda la ONU, ¿no?, todos los años. Me imagino que va a haber una presión muy fuerte. Yo no sé hasta qué punto quedaremos como parias, también lo dudo, así como usted, pero la presión va a generar que internamente se pueda focalizar en conflictos sociales de los cuales no deberían de haber y estamos cansados. Y yendo por el otro lado, acerca de lo que usted comentó, acerca de respetar la vida a través de no ser partidario de la pena de muerte, hay muchas voces que hablan de que el costo social de los condenados a cadena perpetua es bastante alto, ¿no?, y que no debería de darse, que eso tiene que ver con que todos los contribuyentes están pagándole la, entre comillas, resocialización. Se habla también acerca del tema del sistema penitenciario, que es bastante malo, muy deficiente, corrupto, sobre todo en nuestro país, nos centramos en nuestro país, pero también a contrapartida está el sistema nórdico europeo,
en donde una persona puede matar a cuantas personas quiera y se queda 5 años en la cárcel, que no es cárcel, sino es más bien una pequeña ciudad con todas las comodidades. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer justicia si esta persona va más bien a vivir mejor que cualquiera de nosotros, ¿no? Y además pagado también por los contribuyentes. ¿Es realmente una contradicción del sistema o es que ellos han interpretado la ley de una manera tan distinta que esa persona que sale en realidad tampoco está resocializada, sino se la ha tratado con guante de seda y al final de cuentas puede volver a matar? Entonces, ¿qué cosa hace más justicia? ¿O qué necesitamos para realmente hacer justicia? No cometer venganza ni tampoco premiar a quien ha sido un agresor, ¿no? Mira, este es un punto que, así como en el fútbol, no vamos a llegar a un consenso. Y te lo digo con mucha honestidad. Hay posiciones a favor, hay posiciones en contra. Las posiciones que tienen a favor son muy correctas, muy justas. ¿Cómo le puedes dar tú la mano? Mira, Dios dijo perdonar, ¿no? Dios dijo ama a tu prójimo. ¿Cómo tú puedes estar sentado en una mesa con el verdugo que mató a tu hijo? Entonces, ¿y dónde está el concepto de Dios? Claro. ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está el concepto del perdonar? O sea, es un tema muy complejo. Claro. No solamente filosófico, es un tema, sí, claro, es un tema muy complejo, ¿no? Entonces ahí viene algo, ¿no? Y se habla de la resolución. La pregunta es, si las sanciones es para resocializar, ¿en verdad se resocializaron? No. Sí. Si es sí, ¿qué porcentaje se resocializó? Pero ante ello viene algo. Si la cárcel sirve para resocializar, ¿las cárceles están cumpliendo la función de resocializar? Si la pregunta es, ¿tienen mecanismo para resocializar? Está bien. Y no se resocializan, son personas que nunca van a interiorizar las normas y respetar derechos. Pero si las cárceles están hacinadas y no tienen ni siquiera mecanismos de resocialización, estamos mal. Claro. Entonces, ya no es la persona, sino el problema es de la concepción de las cárceles y de las que administran la cárcel, que no hacen programas de resocialización. Ahí viene otro tema. ¿La cárcel para qué es? Para delitos graves, para privar a la libertad de unas personas. Las cárceles no están hechas en prisiones, no están hechas para delitos que no son graves. Entonces se van estableciendo otro tipo de mecanismos, como por ejemplo el uso de grilletes electrónicos, que puede costar menos. Para determinados delitos sí, con determinadas penas sí. Entonces, quiero centrar a esto, para no ser muy extenso este tema. Sí. Yo creo que el tema de la pena de muerte podríamos hablar en otro momento, pero ya desde ya vuelvo a repetir, es un tema en el cual no nos vamos a poner mucho de acuerdo. Sí, claro. Porque me dirían, si yo hablo ahorita con una persona quien perdió a su hijo por culpa de un delincuente, pues él no va a entender mi raciocinio. Sí, claro. Y si de repente yo estuviera en esa misma posición, de repente también recién entendería el raciocinio de ellos, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, mi posición es un poco más principista. Yo sigo convencido de que la pena de muerte no ha solucionado, así como el cambio de las leyes, las constituciones, tener un nuevo código no soluciona el problema. Creen que la ley es una varita mágica que soluciona. No es así, porque si fuera así, yo saco una ley mañana y digo, a partir del 1 de octubre todos vamos a ser felices y tenemos que reírnos. Y eso no es así. Claro, es cierto. Entonces, ese es un tema, ¿no? Exacto, no, yo lo entiendo, porque no es tanto aplicar la ley del talión en este caso, porque al final de cuentas una pena de muerte puede ser más una venganza que un acto de justicia, ¿no? Entonces, digamos, yo puedo decir, mataron a tal familiar mío, y me parece justo que maten a la persona que lo mató en un arrebato emocional, o sea, cual fuere. Pero el tema es que eso no me va a resolver el problema ni me va a devolver a la persona que murió, ¿no? Entonces yo puedo decir, ya, se murió, estoy tranquilo. Pero ¿a cuántas personas de verdad les da tranquilidad que esa persona haya fallecido y a cuántas las deja igual de vacías? O sea, es un tema emocional plenamente. Ya, digamos, quiebra la objetividad de la justicia. En ese sentido, sí. Pero hay otras personas que van a decir, no, murió esa persona y esa persona no va a volver a matar. Entonces ahí comenzamos otra vez el debate. Y ahí le pones otro componente adicional, que no lo toqué, ¿no? Como le digo, podemos conversar otro día, pero hay un componente adicional.
¿cuántos errores judiciales existen? ¿O qué porcentaje de errores judiciales existen de gente de repente inocente que está en la cárcel? Exactamente. ¿Qué tan efectiva es nuestra justicia? ¿Qué tan eficiente es las investigaciones en nuestro país? ¿Es muy fácil ser denunciado? ¿Es muy fácil ser acusado? Sí. ¿Cuál es el estándar de prueba para que una persona vaya a la cárcel? Claro. ¿El estándar de prueba es alto? ¿Es muy bajo? ¿Es muy medio? O sea, ese es otro análisis. Porque si hay personas que están condenadas por el simplemente dicho de una persona, Dios nos libre. Sí. Y si le aplicas la pena de muerte, Sí. porque él ya no lo vas a devolver. Así es. Entonces ahí también hay otro tema de medición. Es un tema muy interesante porque habría que medir errores judiciales Claro. y cuál es el estándar de errores judiciales. En Estados Unidos ha habido mucha gente condenada a pena de muerte que han demostrado errores judiciales. Exactamente. Sí, eso ha pasado muchísimo, ¿no? Y se supone que es un sistema de justicia, entre comillas, confiable, pero bueno, como usted dice, mejor eso lo conversamos para otra de nuestras secuencias, Derecho con Clase. Creo que ha sido bastante enriquecedor todo esto, doctor, y el tiempo que nos hemos tomado me parece que ha valido la pena, y sobre todo si hemos introducido otro tipo de elementos como para generar una nueva conversación, pero esta vez de la pena de muerte. Sí, mi estimado Lucho, gracias también, y bueno, a todos, siempre acá con Lucho, un gran amigo, un reconocido periodista, tocar estos temas para que la comunidad, la población, los que nos escuchan de manera simple y sencilla, no de manera técnica, porque no queremos hacer una clase magistral, técnica, académica, dirigido a estudiantes, sino a la población, a la comunidad, a nuestros amigos, hermanos, para que puedan entender, pues y lógicamente en base a eso también reflexionar sobre estos temas. Por supuesto. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted. Desde la sala de reuniones de la firma legal Paucar y Santillán, esto fue Derecho con Clase. Hemos presentado la secuencia Derecho con Clase con el doctor Vladimir Paucar Torres.